La Habana, donde de los problemas técnicos y la escasez de petróleo nadie se escapa. Donde te das cuenta que no todo es tan bello como parece. Donde no hay medicamentos en las farmacias, pero aquí con ellos encuentras todos los que estás buscando. Donde cada una de sus calles sí parece una zona de guerra. Y donde el transporte público es tan pésimo que si no corres hacia él, quizás hoy no llegues temprano a casa. Bueno, mi gente, me llamo Juan Rec. Son las 10:55 de la noche. La luz se fue a las 4 de la tarde. Vino a las 7. Después se volvió a ir a las 7:30. Y bueno, desde las 7:30 hasta ahora, casi las 11 de la noche, no ha llegado la luz. Y bueno, La Habana lentamente se está apagando. No es un pensamiento filosófico ni nada de eso. Simplemente La Habana realmente ya se está apagando. Y hago este video porque mañana voy a dar un recorrido por las calles de La Habana y quiero que vean cómo está La Habana en estos momentos. Quiero mostrarles cómo es el día a día, cómo se está viviendo ahora aquí en La Habana ahora mismo. Y nada, nos vemos dentro de un rato. Bueno, mi gente, así ahora vamos a salir para La Habana. La luz se ha ido ya un par de veces, viene. Andan en modo discoteca, parece que están celebrando algo en la empresa eléctrica. Pero bueno, vamos a dar una vuelta por La Habana para que más o menos vean cómo está la situación hoy aquí en Cuba. Y así comenzamos nuestro recorrido por La Habana y nuestra primera parada del día sería en la Novia del Mediodía. La Novia del Mediodía, cercana a áreas recreativas como el Club La Cocalota, en los años 50 fue parte del auge de la modernidad habanera, vinculada a proyectos como el autocine de la Autopista del Mediodía en 1958, que ofrecía entretenimiento masivo y reflejaba el crecimiento del transporte y de la vida urbana. La realidad actual hoy en la Novia del Mediodía es más recordada como un paradero deteriorado y congestionado, donde largas colas de personas reflejan la crisis energética y la escasez de ómnibus en el país. El contraste es evidente. Lo que fue símbolo de movilidad y modernidad ahora es un espacio marcado por la espera, el cansancio y la precariedad. Más adelante llegamos a Arroyo Arenas. Fundado como poblado colonial, Arroyo Arenas pertenece al municipio de La Lisa. En la etapa colonial fue un centro agrícola con manifestaciones de rebeldía contra el dominio español. Durante la Guerra de Independencia de 1895, sus habitantes participaron en movimientos insurreccionales. En la República neocolonial se consolidó como un pueblo con vida cultural activa, con instituciones como la Iglesia de Arroyo Arenas y la Logia Masónica, construida en los años 30. Hoy, Arroyo Arenas enfrenta deterioro en servicios básicos, transporte irregular y escasez de alimentos. La vida cultural que antes lo distinguía se ha visto apagada por la crisis y sus calles muestran el desgaste de décadas sin mantenimiento. Lo que fue un pueblo con fiestas y tradiciones, ahora refleja la lucha diaria por sobrevivir en medio de apagones y faltas de recursos. La Habana no solo guarda historia en sus calles, también guarda la memoria de lo que fuimos y el desafío de lo que somos. La crisis actual nos recuerda que cada esquina tiene un pasado que merece ser contado y un presente que exige ser transformado. La Vereda fue uno de los primeros asentamientos rurales de la zona de La Lisa. En la etapa republicana la zona se consolidó como barrio obrero con pequeñas industrias artesanales y vida comunitaria activa. Hoy la vereda muestra calles deterioradas, viviendas en mal estado y servicios básicos deficientes. Continuando el recorrido, llegamos al Parque de la Fuente, quien se convertiría en un espacio emblemático de recreación para los habitantes de La Lisa en las décadas de los 70 y 80. Fue un lugar de encuentro familiar con actividades culturales y deportivas organizadas por las instituciones locales. Hoy, el parque sufre falta de mantenimiento. La fuente apenas funciona. Los bancos y áreas verdes están deteriorados. La vida cultural que antes animaba el espacio ha sido sustituida por el silencio y la rutina de sobrevivir en medio de la escasez.
Unos metros más adelante llegamos a la zona circundante al Hospital Ortopédico Frank País, fundado en 1949 y ampliado en 1988. El Hospital Frank País se convirtió en el complejo ortopédico más grande de América Latina, especializado en cirugía, traumatología y rehabilitación. Aunque sigue siendo un referente médico, enfrenta carencias de insumos, deterioro de la infraestructura y dificultades para mantener estándares internacionales. Pacientes y médicos luchan contra la escasez de recursos, reflejando la crisis general del sistema de salud cubano. La Lisa guarda en sus calles la memoria de lo que fue: barrios obreros, parques llenos de vida y un hospital de prestigio internacional. Hoy esa historia choca con la crisis que golpea cada rincón: servicios colapsados, espacios abandonados y un pueblo que intenta resistir. Este bonito pueblo no solo nos cuenta lo que fue su pasado, sino que también nos muestra sus desafíos del presente. Marianao es uno de los municipios más antiguos y emblemáticos de La Habana, fundado oficialmente en 1719. Existen varias versiones que dicen que el nombre de Marianao deriva del vocablo aborigen Mayanabo, que significa junto al agua. En 1978 se le concede la condición de municipio independiente. Además, Marianao también tuvo una participación activa en movimientos de luchas independentistas a finales del siglo XIX. En la primera ocupación estadounidense, comprendida entre 1898 y 1902, el territorio de Marianao experimentó cambios administrativos y sociales. Luego, en la República Neocolonial de 1902 a 1958, obtuvo una gran expansión urbana y económica y se popularizó el lema de su escudo: Marianao, una ciudad que progresa. Hoy, esas mismas calles que alguna vez fueron símbolo de modernidad muestran grietas profundas. Donde antes había fluidez de movimiento, ahora predominan las colas interminables, personas esperando horas para acceder a un banco, para tomar un ómnibus o para conseguir lo básico en las tiendas. Es por eso que en el día a día también se ha vuelto una rutina tener paciencia. Los edificios que alguna vez fueron símbolo de progreso, hoy muestran cicatrices del tiempo y el abandono. Fachadas descascaradas, balcones en peligro de derrumbes y casas que apenas sostienen la vida cotidiana de sus habitantes. Marianao parece haberse detenido en el tiempo, como si los años no hubieran pasado por él, como si la modernidad del nuevo siglo se le negara o se le ocultara a simple vista. Los espacios de recreo que hicieron de Marianao un lugar vibrante hoy se ven vacíos. El bullicio de antaño ha sido reemplazado por un silencio que habla más fuerte que cualquier palabra. Marianao fue llamada ciudad que progresa, pero hoy sus calles y sus edificios cuentan otra historia. La historia de un municipio que resiste entre colas, deterioro y abandono. La memoria de lo que fue contrasta con la realidad de lo que es y queda una pregunta abierta. ¿Volverá Marianao a ser nuevamente un símbolo de progreso? Quizás no te lo había dicho, pero todo este recorrido lo estamos haciendo por la avenida 51, que comenzó como un camino de tránsito que conectaba zonas agrícolas con Marianao y el centro de La Habana. En la etapa republicana se consolidó como una avenida de expansión urbana con barrios obreros y pequeños comercios. Fue un eje de movilidad para trabajadores que se desplazaban hacia fábricas y talleres en Marianao y el Cerro. La construcción de viviendas modestas y el crecimiento de comunidades como la Novia del Mediodía marcaron su identidad popular. En 1959, la avenida 51 se convirtió en vía estratégica para el transporte público y la conexión hacia el Hospital Frank País y otras instituciones. Durante los años 70 y 80 se realizaron ampliaciones y asfaltados que buscaban modernizar la zona.
Hoy el asfalto está lleno de baches y grietas, dificultando el tránsito de vehículos y peatones. Los puentes y aceras muestran desgaste con falta de mantenimiento evidente. Las guaguas que recorren la avenida son escasas y abarrotadas, con largas esperas en las paradas. El tránsito vehicular es irregular, afectado por la escasez de combustible y el deterioro de los medios de transporte. Y como no podía faltar en esta ruta, llegamos al Cerro, uno de los municipios más antiguos de La Habana, que guarda en sus calles la memoria de épocas de esplendor. Sin embargo, hoy sus avenidas y barrios muestran un contraste marcado entre la historia que lo hizo grande y la crisis que lo golpea. Fundado en el siglo XIX como zona residencial de familias acomodadas que buscaban tranquilidad fuera del centro, durante la República se consolidó como un barrio de clase media y trabajadora, con talleres, comercios y vida cultural activa. Cuenta con espacios emblemáticos como la Calzada del Cerro, una de las avenidas más antiguas y elegantes de La Habana, el Estadio del Cerro, conocido como el Latinoamericano, inaugurado en 1946, siendo epicentro del béisbol cubano. Y también cuenta con el patrimonio arquitectónico y religioso, con iglesias como la parroquia de San Salvador y edificaciones coloniales que reflejan el esplendor cultural. Actualmente la Calzada del Cerro tiene fachadas en ruinas, calles con baches y edificios apuntalados. El estadio latinoamericano aún activo, pero con problemas de mantenimiento y menos brillo internacional. Con respecto al patrimonio arquitectónico, muchas casas coloniales están en ruinas, con familias dentro de ellas viviendo en condiciones precarias. Los servicios básicos, apagones frecuentes, escasez de agua y transporte deficiente. Uno de los problemas más visibles en el cerro son las calles y esquinas que se han convertido en vertederos improvisados. La acumulación de desechos refleja la crisis de recogida de basura en La Habana. Dichos basureros no solo afectan la estética urbana, sino también la salud pública, generando plagas y malos olores. La Habana, quien fuera durante décadas el rostro más visible de Cuba, una ciudad de arquitectura majestuosa, de calles vibrantes y de un malecón que parecía eterno. Sus edificios coloniales, sus avenidas amplias y sus parques eran símbolo de orgullo y modernidad. Pero hoy, esa misma ciudad muestra un rostro distinto, el del desgaste, la espera y el abandono. Las calles que alguna vez fueron arterias de movimiento, hoy están marcadas por grietas y baches. El transporte público insuficiente y deteriorado obliga a multitudes a esperar durante horas. Los almendrones, reliquias de otra época, se convierten en testigos del tiempo detenido. Los edificios coloniales y republicanos, que fueron orgullo arquitectónico, hoy muestran cicatrices profundas, balcones en peligro de derrumbe, fachadas agrietadas y viviendas que apenas sostienen la vida cotidiana. Y más adelante llegamos al Parque de la Fraternidad. Inaugurado en 1928, fue concebido como símbolo de unión continental y está rodeado por calles históricas como Monte, Dragones, Prado y Amistad. Antiguamente fue el Campo de Marte, espacio militar de desfiles, y hoy es un punto neurálgico de La Habana, aunque también marcado por el deterioro urbano. La Habana se mueve con dificultad. El transporte público, que alguna vez fue símbolo de conexión entre barrios y avenidas, hoy refleja una crisis cotidiana. Las paradas se convierten en puntos de esperas interminables. Decenas de personas aguardan bajo el sol o la lluvia con la incertidumbre de si llegará un ómnibus o no. Los ómnibus que circulan muestran el desgaste de décadas. El ruido de sus motores fatigados y el crujir de sus carrocerías hablan de un sistema de transporte al borde del colapso. El transporte en La Habana es más que un problema de movilidad, es el reflejo de una crisis que toca cada aspecto de la vida diaria.
Esta situación no tiene en cuenta tu edad, ni tampoco tiene en cuenta si acabas de salir de la escuela o si tienes que llegar a ella. Esta situación realmente se está saliendo de control y la escasez de combustible lo hace más complicado todavía. Las piqueras cada vez están más abarrotadas, como si los choferes supieran que esta sería una de las últimas veces que tendrían combustible para llevar pasajeros. Como ya se ha vuelto común en La Habana, la afectación con el fluido eléctrico no escatima. Ni siquiera los semáforos se ven exentos de estos problemas, causando serias dificultades a la hora de maniobrar a los choferes, y no solo a los choferes, sino también para el cruce de peatones. La Habana ha llegado hasta tal punto de colapso total con los basureros que sería el único lugar en el planeta, o uno de los pocos lugares del planeta, donde se te permitiría vender productos alimenticios justo enfrente o al lado de un basurero. Y llegamos al Parque El Curita. Durante décadas este espacio fue testigo del bullicio de la ciudad. Los tranvías pasaban, los comercios florecían y el Curita era un punto de referencia para quienes llegaban o partían de la capital. Hoy el parque ha cambiado de rostro. Lo que antes fue un espacio de descanso se ha convertido en un mercado informal. Aquí se vende de todo: ropas, alimentos, piezas de repuesto y hasta medicamentos que escapan del control oficial. El Curita refleja la crisis que atraviesa Cuba. La necesidad ha transformado este parque en un epicentro del mercado negro, donde la supervivencia se impone sobre la legalidad. A un costado del parque vemos otra piquera de autos que se dedican a transportar personas, esperando cada cual su turno, como si quizás mañana no pudieran estar ahí, debido a la escasez de combustible que se vive en el país. Luego de caminar un poco tuve que hacer una parada técnica porque tenía hambre y me compré un pan de 400 pesos que por supuesto no lo pudieron tostar porque no había luz, y un refresco que tampoco estaba muy frío porque según el dependiente llevaban más de 6 horas sin luz. Me resulta increíble ver cómo la belleza arquitectónica de La Habana se ve opacada por cada basurero, cada bache, cada esquina con agua albañal que tiene La Habana. Realmente se siente vacío todo. Tristemente, o no se valora lo que tiene o no se hace nada por cuidar lo que tenemos. La belleza de nuestro Capitolio Nacional realmente es deslumbrante, pero con solo mirar a sus espaldas nos damos cuenta de la realidad que se vive en Cuba. Han pasado ya casi 4 años desde los sucesos del Hotel Saratoga y aún así todavía no se ha restaurado del todo. Debido a la crisis de combustible, los visitaxis se han convertido en el transporte más fiable para los cubanos que quieren vivir de la transportación de personas. Lo que hemos visto en estas imágenes es la realidad de La Habana: calles deterioradas, colas interminables, transporte paralizado y una ciudad que sobrevive con lo poco que le queda. La escasez de recursos y combustible no es solo un problema económico, es un golpe directo a la vida diaria de cada persona. Esta es la rutina de un pueblo que resiste, que busca alternativas en medio de la crisis, y aunque el futuro se ve incierto, queda claro que la necesidad de un cambio es urgente. Porque detrás de cada cola, de cada apagón y de cada silencio en las calles hay una historia que merece ser contada y escuchada. Nuevamente acabo de llegar a la casa. Gracias a Dios hay corriente. Eso es raro, eso me preocupa un poco porque eso puede significar que en cualquier momento se vaya. Pero bueno, hasta ahora no, pero ya tienen una idea más o menos de cómo está La Habana. Realmente la gente no se imagina o no entiende hasta qué punto está esto. Y nada, espero que les haya gustado, que les haya servido de información, que se hayan hecho una idea de cómo está la realidad cubana. Y nada, suscríbanse, den like, comenten, compartan y nos vemos en otra ocasión, nos vemos en otro video.